Bueno, pues ahora vamos a hablar de los tres grandes géneros, como decía. Vamos a empezar por la lírica, ¿de acuerdo? En la lírica tenemos aquí, pues eso, los autores, estos autores comienzan todos en el modernismo y evolucionan hacia postulados diferentes. Los dos grandes autores que encontramos en esta época en lírica son Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez lo vamos a estudiar en el próximo tema, en el de novecentismo y vanguardias, entonces aquí solamente vamos a centrarnos en Antonio Machado. Antonio Machado, os voy a comentar un poquito de él. Nace en Sevilla, de una familia culta, liberal, estudia en la Institución Libre de Enseñanza cuando sus padres se trasladan a Madrid, se presenta para profesor en 1907, creo que sí, es profesor en Soria, allí conoce a la que será su esposa, Leonor Izquierdo, con la que se casa y que muere poco después de una enfermedad, y su segunda y única relación más que se conoce es la de la tal Guiomar, que fue la poeta Pilar Valderrama, ya en la época final de su vida. ¿De acuerdo? Se unió a la República, ¿de acuerdo? Y cuando llegó la Guerra Civil, pues en 1939 tiene que huir a Francia y en Collioure es donde muere y precisamente se haya enterrado. Si queréis visitar su tumba, allí está, todavía, le van poniendo flores. Bien, ¿qué marca la obra de Antonio Machado? Pues la timidez, la sensibilidad, era un hombre muy tímido, muy sensible, hipersensible, ¿de acuerdo? Intimismo, es un hombre que escribe una poesía muy intimista, esto es una marca en toda su obra, incluso cuando del modernismo va, lanzándose ya hacia el 98, sigue siendo muy intimista. Nos encontramos con que escribe prosa y teatro, ¿vale? Pero es cierto que lo más importante de Antonio Machado, que no lo he escrito aquí, lo voy a decir tal cual, lo más importante de Antonio Machado es precisamente la poesía. Tiene tres épocas, ¿vale? Vamos a estudiar de él tres épocas. La modernista, la segunda etapa, que es la de Campos de Castilla, y después ya al final su etapa de madurez. Vamos aquí a Antonio Machado. Lo pongo aquí para que veáis por dónde voy, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, la primera época, la época que es todavía, que es como empieza, ¿no? Su época modernista, en la primera década del siglo XX, nos encontramos Soledades y luego Soledades, Galerías y otros poemas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos encontramos? Métrica flexible, renovación de esa métrica, nos encontramos con muchas coplas, con romances septasílabos, con sonetos, nos vamos a encontrar con métrica castellana tradicional, pero renovada al estilo de los modernistas. Los temas, pues los temas modernistas y los temas intimistas, que vienen de Rosalía de Castro y de Becker. Pues lo mismo, mundos oníricos, la soledad, el arte y también el otoño, la tarde, es esta época, su época modernista. La segunda etapa es la etapa que empieza a partir de 1912, que es la publicación de Campos de Castilla. Aquí es más casticista, os pongo, y con una ideología que ya camina hacia los presupuestos del 98. Hay una identificación, ¿vale?, de su alma con Castilla en esta época. Y la tercera etapa, que coincide con la madurez del poeta y que termina, pues eso, cuando termina el poeta, ¿no?, en 1939, que es una época que ya pues tiene, digamos, una calidad desigual. Hay algunas composiciones más buenas y otras que son un poquito peores, sinceramente. Nos encontramos con nuevas canciones del 24, con la época de proverbios y cantares, aquello que os decía en clase de el español bosteza, tendrá hambre, tendrá frío, ¿no? Tendrá el estómago vacío. El vacío es más bien en la cabeza. Eso decía en uno de sus proverbios y cantares. Pues precisamente aquí nos encontramos esa crítica propia de la generación del 98. Tenemos al final las poesías de guerra en su última época, donde aparecen pues ya estos poemas a Guiomar y poquito más. Es una época que también ya el poeta dice que la poesía se le ha muerto, así que realmente nos encontramos con un poeta que va de caída, precisamente por el momento tan convulso y tan difícil en el que se encuentra al final de su vida, que es la guerra civil. Dicho esto, ya he hablado un poquito de Machado, voy a hablar ahora del teatro, ¿vale? En el teatro, a comienzos del siglo XX, nos vamos a encontrar con varias tendencias. La alta comedia, el teatro poético y el teatro costumbrista. Yo sigo aquí con mi chuleta porque si no
se me olvidan cosas. La Alta Comedia, que está representada por Jacinto Benavente, cuya obra más conocida son Los intereses creados. Pues es una comedia de salón, irónica, elegante, al estilo de Oscar Wilde. ¿De acuerdo? Ni más ni menos, nada de crítica o muy poquita. Jacinto Benavente intentó al principio hacer crítica y luego le salió tan mal que decidió dedicarse solamente a la alta comedia, precisamente. El teatro poético, pues es un teatro que viene desde el modernismo, ¿no? Tiene como base, pues eso, dramas históricos, temas, pues eso, muy propios de la historia popular. Aquí destacan precisamente los hermanos Machado, Manuel y Antonio, y Marquina, ¿de acuerdo? Un teatro ligero, pues con temas pues muy propios de los españoles, que a los españoles les suenan estos temas populares. Y después el teatro costumbrista, ¿de acuerdo? El teatro este de los hermanos Álvarez Quintero, del sainetero Arniches, de Carlos Arniches, es un teatro de, pues eso, teatro breve, que puede ser en prosa, puede ser en verso, ¿vale? Pues que hace muy poca crítica, pero es un teatro de diversión también, de escapar un poquito de la miseria de la vida normal, ¿no? De la cotidianidad. Pues es un teatro, pues eso, que busca simplemente la risa, la diversión, ¿vale? Que la gente salga un poquito de lo cotidiano. Aquí destaca también Muñoz Seca, os lo tengo puesto aquí porque me parece interesante con su obra más conocida, más famosa, La venganza de Don Mendo, que es precisamente una versión cómica sobre las comedias de capa y espada del siglo XVII. Es muy interesante porque busca la comicidad a partir de la inverosimilitud total, ¿de acuerdo? Y eso nos va a servir para pensar después en las vanguardias, ¿vale? Porque vamos a ver que tiene mucho que ver con las vanguardias que se están desarrollando ya a principios del siglo XX. Dicho esto, en el teatro vamos a tomar como modelo simplemente a Valle Inclán. Valle Inclán, que fue un personaje muy especial también, era gallego, nació en Villanueva de Arousa, en Pontevedra, pues tuvo una vida, pues eso, fue profesor de Bellas Artes en Madrid. Perdió una mano, así como Cervantes perdió la mano en una batalla, pues la perdió en una disputa en la calle por una tontería absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es muy propio de él y de ese esperpento que va a desarrollar más adelante. Pues fue encarcelado durante la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Y regentó cargos culturales en la época de la República. En su trayectoria nos vamos a encontrar, lo tenéis puesto aquí, una primera etapa modernista, efectivamente, y después lo que va a hacer, como os dije, que todos estos modernistas luego van a ir a presupuestos muy particulares, pues él empieza como modernista y luego ya se sale de todo, y luego ya va al esperpento, a lo surrealista, a lo absolutamente absurdo. Ya no va a seguir los caminos que siguen otros contemporáneos suyos. Pues en esta primera etapa modernista, que es la primera década del siglo, nos vamos a encontrar las sonatas, la de primavera, estío, otoño e invierno. Pues, ¿qué tenemos aquí en estas sonatas que son de 1902 a 1905? Pues novelitas al estilo modernista, pues bueno, pues de evasión, ¿no? De aristócratas, de amor, bueno, pues digamos una novela ligera, de entretenimiento. En la etapa intermedia, muy interesante, es en la que desarrolla lo que llama su teatro mítico, ¿vale? Lo que más es importante en esta época es Divinas Palabras, ¿vale? Esta obra de personajes rurales, de miserias personales, de crueldad, ¿vale? Que nos encontramos en esta historia rural, absolutamente descarnada. Y también las farsas, que también tienen ese dejo de dureza, ¿no? De dureza en la interpretación, que tienes, por ejemplo, el tablado de marionetas para la educación de príncipes, de 1926, ¿vale? Y la última etapa, que esta ya es el desarrollo total, que es la que más se conoce de Valle Inclán, que es la etapa del esperpento. ¿Qué es el esperpento? Bueno, pues el esperpento es caricaturizar hasta el extremo, ¿vale? Todo ese contexto y esos personajes que nos van a aparecer. ¿Para qué? Para buscar el golpe al espectador. El espectador tiene que quedarse sorprendido. Esto va muy en la línea de las vanguardias de principio de siglo y las que van a continuar, que ya veremos en temas posteriores a lo largo del siglo XX. Tenemos aquí que empieza con Luces de Bohemia en 1920, sí que os suena porque además Luces de Bohemia es una obra que se lee y que es fundamental en la literatura castellana. No voy a adelantar nada de Luces de Bohemia porque hay que leérsela.
Y después tenemos pues la trilogía Martes de Carnaval, del año 30, el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Ya con esto, en este retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, tenemos aquí un planteamiento, ¿vale? Un planteamiento, pues eso, descarnado de la realidad a partir de obras, de piezas breves, ¿no? De piezas breves sorprendentes y duras. Pero duras desde el absurdo, ¿no? No vayamos a pensar que nos encontramos con un teatro realista en absoluto. Bien, aquí se hace lo que hace Valle Inclán, que es una crítica brutal a la sociedad española, muy en la línea de Generación del 98, pero muy particular, muy propia de él. Dicho esto, nos vamos a ir a la novela y el ensayo, ¿de acuerdo? La novela y el ensayo en la Generación del 98.